Vamos a hablar de la reforma laboral. Estamos con la doctora Gabriela Yarque del estudio Yarque y Berruete, que son abogadas laboralistas, ¿no? Y vamos a charlar de esto que se ha frenado, pero veremos qué es lo que pasa con la ley laboral y todo esto que viene con el nuevo DNU. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. Bien, bueno, muchas gracias, Bueno, un gusto. Un gusto recibirla y con muchas dudas sobre esta situación, ¿no? Hoy por hoy está frenada la reforma laboral, ¿no es cierto? Sí, en realidad está suspendida por un fallo de la Corte de la Cámara Nacional de Apelaciones, pero en este momento está en la Corte y Bien. la Corte va a decidir finalmente la suspensión definitiva, ¿no? Claro, pero en este momento, como este recurso que ha hecho el gobierno en la Corte todavía no se resuelve, entonces queda firme mientras tanto lo que ha dicho la Cámara Nacional de Apelaciones respecto de la suspensión de todo el capítulo 4 en realidad laboral. Bien, más o menos en grandes rasgos, ¿qué es este capítulo 4? ¿O qué dista tanto que hubo tanto revuelo entre la ley laboral que veníamos teniendo y la que propone el nuevo presidente, ¿no? Bueno, lo que pasa es que es un avance muy abrupto sobre los derechos laborales y sobre los principios del derecho de trabajo, que eso asusta muchísimo, porque todos los derechos laborales han costado tanto, claro. Todas las garantías, acordémonos que el derecho laboral es un derecho protectorio, entonces todos los derechos protectorios y todo lo que hace a la protección de los más débiles tiene mucha sensibilidad, porque la verdad es que cuando cuesta tanto los derechos de la mujer, los derechos del niño, los derechos de los trabajadores, han costado tanto tiempo consolidarlos, que cuando uno ve que hubo gente que se ha muerto por la jornada de trabajo, por la igual remuneración por el mismo servicio, entonces, y ve un decreto que de pronto, de un día para otro, dice, bueno, vamos a cambiar todo, y bueno, lo primero es un impacto muy grande. Bien, ¿son muy drásticos los cambios que se proponían en base a los derechos de los trabajadores? Sí, hay algunos derechos importantes que han sido eliminados y hay mucho ataque a la parte sindical. Bien. Que la parte sindical no es lo mejor que hay, porque sabemos que no está manejada muchas veces bien. En los sindicatos se producen cosas que a la gente también le molesta, pero bueno, son los que defienden a los trabajadores, y de alguna manera, en vez de decir, bueno, vamos a eliminar el derecho sindical y vamos a tratar de que el tema de las reuniones, la petición, que son derechos constitucionales. Claro. Y estamos hablando de un DNU, que un DNU se supone necesidad y urgencia, y bueno, entonces, ¿dónde está la necesidad y la urgencia? Eso es lo que más afecta. Afecta también las indemnizaciones laborales, afecta sobre todo al tema de la registración. Ah, bien. El tema de la registración está muy afectado porque, primero, que se han eliminado todas las multas. Y esto es un problema para el trabajador siempre, porque como es el más débil de la relación, claro. Dicen que quieren proteger a la empresa, pero la empresa, ya sea una gran empresa o una pyme, si registra al trabajador y se hace las cosas bien, no va a estar nunca afectada por las multas. Claro. Entonces, bueno, se han eliminado todas las multas y esto también es una alerta. Bien. Porque entonces, bueno, yo tengo a un trabajador en negro, le robo todos sus derechos, porque no va a tener obra social, porque no va a tener jubilación, porque no va a tener todos los beneficios que le da, claro. Entonces hay también discriminación. Claro. Porque lo que hace el DNU, por un lado, incorpora un artículo referido a la discriminación, que eso está muy bien para mí, para mi gusto. Hay toda una incorporación respecto a la discriminación, no solo de trabajadores, sino de todo tipo. Pero por otro lado decimos, bueno, el trabajador en negro es una persona discriminada. Claro, obviamente que sí.
obviamente que sí. Las cargas, porque por ahí muchos empleadores se quejan de los costos de las cargas laborales, ¿no? Por ahí dicen que más o menos, o lo que uno escucha, ¿no? Desde el desconocimiento dice que por ahí pagan más en cargas o impuestos laborales que el propio sueldo. ¿Eso no se puede equilibrar un poco para que... Y debería. Para que, digamos, si bien no sacarle los derechos al trabajador, aliviarle las cargas impositivas, sería en este caso al empleador? Claro. Yo, en mi humilde opinión, lo que yo entiendo es que si bajáramos las cargas sociales y si hubiera una mejor distribución al respecto, yo creo que ningún empleador querría tener trabajadores en negro. Claro, o sea, incentivarlos a tenerlos Pero en blanco. por otro lado, no quitándole derechos a los trabajadores, ¿no? Eso es lo que entiendo. Ustedes, como en su estudio como abogadas laboralistas y todo, me imagino que habrán recibido muchas consultas también por la incertidumbre de esto, ¿no? Porque no saben realmente qué es lo que va a pasar, más allá de que por ahora la justicia ha puesto un freno. Sí, te voy a decir la verdad, yo tengo 30 y largos años, entonces es como una película vieja, yo ya lo vi a esto. O sea, ya vi que se intenta aplastar esto, pero tengo mucha fe y mucho respeto por los camaristas laborales, por la Corte. Muchas veces la Corte es en contra, pero cuesta mucho ir contra los derechos de los trabajadores. Claro. Cuesta mucho, no vas a ir a una Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo y vas a decir, bueno, vamos a eliminar todos los derechos, vamos a bajar la jornada, vamos a subir la jornada laboral. Esos son derechos adquiridos, ganados con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo y mucho tiempo. Acordémonos que hay cantidades de asociaciones que estudian el derecho del trabajo, que desde la OIT para las cámaras de acá, hasta las cámaras de acá, todo el mundo lo estudia, lo internaliza, sabe cuáles son los principios del derecho del trabajo, la defensa, pero sobre todo lo más importante es la protección. Claro. Hay que proteger al más débil porque no tiene libertad, no es verdad. Todo bien con que todo el mundo quiere tener libertad, pero el trabajador no la tiene, el humilde no la tiene. No la tiene. O sea, no es lo mismo que a lo mejor una persona que, digamos, no depende de nadie, no necesita tener un trabajo con relación de dependencia, se va de vacaciones cuando quiere. No es ese el caso. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hay un montón de instituciones que estudian el derecho del trabajo y que por suerte tenemos el tema de los camaristas que saben derecho de trabajo. Entonces, un DNU hecho muy rápidamente, cuando tenemos... Con cambios tan drásticos, ¿no? Y cambios drásticos, y bueno, yo no le veo mucho... O sea, ahora no hablo de las cuestiones formales, porque ya se está tratando la ley. Claro. Porque si no se estuviera tratando la ley y estaríamos ante algo muy grave, porque... no sé, por ahí a lo mejor preguntarle si por ahí lo sabe, en algunos otros países del mundo, ¿hay algún antecedente de este tipo de régimen laboral que quiere poner este gobierno? Porque están todos muy sorprendidos con los cambios, sí. Lo que acabamos de decir, son cambios muy radicales. Bueno, en el derecho anglosajón, por ejemplo, Inglaterra ha sufrido uno de los mayores ataques de los trabajadores, sobre todo la minería, los trabajos mineros han hecho muchos cambios, han paralizado Londres desde el siglo XIX, digamos. Claro. Entonces de ahí ya viene habiendo cambios, pero por ejemplo, si vamos a Estados Unidos, y en Estados Unidos es menos que cada uno se las arregle como pueda. Ah, bien. O sea, decían que la frase de la evolución americana a Estados Unidos, era usted está despedido. Claro. Como la mejor de todas las frases, pero bueno. Le pregunto esto porque a veces, según parece que el presidente toma ejemplos de otros países supuestamente desarrollados y querer aplicar esas situaciones acá, que no sé si son acordes para el país que nosotros tenemos, por eso va la pregunta, ¿no? Sí, pero yo creo que hay una evolución mental general, y no conozco todo el derecho en todo el mundo, pero sí sé que, por ejemplo, Alemania, Francia, hay mucha lucha. Lo que ha sufrido Macron
con las marchas. Lo hemos visto muy claro. Que muchísimo. lo hemos visto, y es por justamente el aumento de la edad jubilatoria. Claro. Entonces, bueno, lo que moviliza son los derechos porque hay una vida aparte del trabajo. Claro, por que supuesto. hay que respetar. Exacto. Entonces, estamos luchando para que los que trabajan fuera del lugar de trabajo, digamos el trabajo remoto, no se excedan, para que el jefe no los llame a las 12 de la noche. O sea, todo eso implica una lucha, y además un debate, y se necesita que los legisladores lo debatan, claro. y cada uno exponga, y bueno, vamos a ver cómo sale ahora con la ley ómnibus. Hoy en definitiva está frenado hasta que la Corte se expida, ¿no? Y sigue vigente la ley anterior. La ley, la ley de contrato de trabajo y todo. Otra cosa que modificó, que a mí me sorprendió mucho el DNU, que eliminó la ley de los corredores de comercio, Ajá. de los viajantes de comercio. Y eso me sorprendió, porque es una ley que yo aprendí desde casi recién recibida, y me sorprendía lo avanzada que estaba en cuanto a todos los derechos de los que trabajaban como en este rubro. Claro. Tenían derechos importantes, habían ganado mucho espacio, porque es un trabajo también sacrificado como todo, pero claro. bueno, el tema del viajante, de estar permanentemente en la calle, los viáticos, en otras provincias, esa ley fue eliminada en el DNU. Y eso dije yo, ¿pero cómo? Claro. O sea, una de las mejores, o sea, por supuesto que yo creo que hay cambios que hay que hacer, porque no podemos claro. seguir con una ley del 50, pero esos cambios tienen que ser pensados, debatidos. Claro. El punto principal, me parece, para el gobierno actual son los sindicatos, ¿no? Empezar a trabajar sobre los sindicatos para separarlos de los trabajadores y generar, si bien los derechos de los trabajadores, pero no siempre avalados por los sindicatos. ¿Puede ser eso también? Sí. Lo hemos visto en los discursos Totalmente. del presidente en campaña, ¿no? Totalmente. Y de varios presidentes anteriores, ¿no? Sí, totalmente. Lo que pasa es que yo creo que eso tiene una explicación. Esta es una opinión personal para mí, porque he conocido muchos sindicatos y mucha gente. El problema que tienen los sindicatos es que por ahí están manejados de una manera muy, digamos, un poco déspota. Claro. Y un poco por ahí prepotente. Claro. Eso enoja a todo el mundo. Y el presidente, entiendo que eso va directo contra eso. Si se manejara como debe ser, sin enriquecerse, sin prepotencia y todo, el sindicato es una muy buena herramienta. Claro. Muy buena herramienta. De hecho, todas las luchas han sido de gente que se ha juntado para decir, bueno, hagamos las cosas mejor. Hagamos el problema es que tenemos jefes sindicales perpetuados en el poder, ¿no? Y sabemos y además qué es lo que pasa. Hay toda una cuestión de poder. Claro. En el DNU se nota que hay una lucha de poder. Bueno, doctora, muy agradecida por su visita. Vamos a estar al tanto de esto, la vamos a seguir invitando a usted, a su socia, para que nos cuenten cómo va evolucionando. Por ahora, todos saber que todo está vigente la ley laboral actual y que se verá qué es lo que pasa cuando la Cámara se expida, pero vamos a seguir este tema de cerca porque es uno de los temas tan importantes que le interesa a la gente del DNU, ¿no? El derecho laboral. Bueno, cualquiera que quiera comunicarse con ustedes los puede hacer a través de las redes sociales, Yarqui Berruete, abogadas laboralistas, ahí lo pueden hacer y sacar sus dudas también. Le agradezco su visita, un gusto tenerla acá. Bueno, muchas gracias, un gusto.